Bienvenidos a El Relator Oscuro, el lugar donde exploramos las sombras más profundas de la mente humana. Hoy nos adentramos en Brasil, una nación de contrastes, vibrante y colorida, pero también hogar de algunos de los criminales más aterradores de América Latina. En este episodio, desentrañaremos las historias de 6 asesinos en serie que dejaron un legado de miedo, dolor y preguntas sin respuesta. Sus crímenes no son solo historias de violencia, sino ventanas a las motivaciones más oscuras del ser humano. ¿Están preparados para este viaje al abismo? Si es así, suscríbanse, activen la campana y acompáñenos en este relato inquietante. Si el True Crime es su pasión, denle like a este video. Compártanlo con los valientes que se atrevan a verlo y déjenos un comentario con sus expectativas. Comencemos. Nuestra primera historia nos lleva al corazón del Amazonas, donde un hombre común se convirtió en el asesino a sueldo más prolífico de Brasil. Julio Santana, un nombre que resuena como sinónimo de muerte, confesó haber matado a 492 personas entre 1971 y 2006. A diferencia de los asesinos en serie tradicionales, Santana no actuaba por compulsión psicológica, sino por dinero. Era un pistolero contratado, un ejecutor frío que trabajaba para terratenientes, traficantes y vengadores en un Brasil rural donde la justicia era un lujo inalcanzable. Su vida, detallada en el libro O Nome da Morte de Cléster Cavalcanti, revela un mundo donde la vida valía menos que un puñado de reales. Nacido en una aldea humilde del Maranhão, Santana creció en la pobreza, rodeado por la violencia de la región. A los 17 años, su tío, un intermediario en el mercado de la muerte, le ofreció su primer encargo: eliminar a un hombre por 50 reales. Santana aceptó, marcando el inicio de una carrera sangrienta que duraría más de 3 décadas. Sus víctimas eran diversas: rivales de hacendados, deudores, traidores e incluso personas inocentes señaladas por error. Santana llevaba un cuaderno meticuloso donde registraba cada asesinato: nombres, fechas, pagos y detalles del encargo. Este diario, descubierto años después, se convirtió en una prueba escalofriante de su eficacia mortal. Uno de sus crímenes más notorios ocurrió en 1984, en Pará, cuando recibió el encargo de eliminar a una familia entera. La madre, el padre y 2 hijos pequeños, de 6 y 8 años, fueron ejecutados en su propia casa. Santana disparó a quemarropa, asegurándose de no dejar testigos. Según sus propias palabras, sintió remordimiento al ver a los niños, pero lo justificó como parte del trabajo. Su método era implacable: prefería revólveres por su precisión, pero también usaba escopetas y, en ocasiones, cuchillos para trabajos más discretos. Operaba en regiones remotas, donde la policía rara vez llegaba, y su discreción lo mantuvo fuera del radar de las autoridades. A pesar de su enorme número de víctimas, Santana nunca fue condenado. La falta de pruebas concretas y la corrupción en las regiones donde operaba le permitieron vivir en libertad. Hoy reside en una aldea en Paraíba, donde lleva una vida tranquila, lejos de los reflectores. Su historia plantea preguntas inquietantes. ¿Cómo un hombre puede matar a casi 500 personas y seguir libre? ¿Es posible redimirse después de tanto sangre? Santana afirmó en entrevistas que rezaba por sus víctimas, pero su cuaderno revela una verdad más oscura. Para él, matar era solo un oficio. Pedro Rodríguez Filho, conocido como Pedrinho Matador, es una figura legendaria en la criminología brasileña. Con 71 víctimas confirmadas y más de 100 confesadas, es considerado el asesino en serie más letal de Brasil. Su vida estuvo marcada por la violencia desde la infancia, un camino que lo llevó de un niño herido a un depredador implacable. Nacido en 1954 en Minas Gerais, Pedro creció en un hogar abusivo, donde los golpes de su padre eran rutina. A los 11 años, cometió su primer asesinato, empujando a un primo bajo una prensa de caña tras una disputa infantil. A los 14, su furia se intensificó. Mató al vicealcalde de su ciudad, creyendo que había despedido injustamente a su padre.
Este acto marcó el inicio de su cruzada personal. En los años 70, Pedro se convirtió en un justiciero autoproclamado, cazando a aquellos que consideraba escoria, de traficantes, violadores, ladrones. Sin embargo, su moralidad era distorsionada y su sadismo evidente. Uno de los casos más brutales ocurrió en 1973, cuando, ya preso, asesinó a su propio padre, acusado de matar a su madre. En la cárcel, arrancó el corazón de su padre y lo mordió, un acto que lo convirtió en mito entre los reclusos. Pedro no solo mataba, torturaba. Sus víctimas eran apuñaladas, baleadas o golpeadas hasta la muerte, a menudo tras largas sesiones de sufrimiento. Su carisma y falta de remordimiento lo hacían temido incluso entre criminales. Capturado en 1973, fue condenado a 128 años, pero la legislación brasileña limitó su pena a 30 años. En prisión, mató a otros reclusos, sumando víctimas a su lista. Liberado en 2018, se convirtió en una figura mediática, con entrevistas y un canal de YouTube donde narraba su vida. Pero en 2023, el destino lo alcanzó. Fue asesinado en Mogi das Cruzes, São Paulo, en un ajuste de cuentas. Su caso fascina y horroriza. Pedro se veía como un héroe, pero sus métodos eran los de un monstruo. Psicólogos que lo evaluaron sugieren un trastorno de personalidad antisocial combinado con traumas infantiles. Su historia expone las fallas de un sistema penitenciario incapaz de rehabilitar y una sociedad que glorifica a figuras violentas. Pedriño Matador sigue siendo un enigma. ¿Era un justiciero o un psicópata? La vida de Pedro Rodríguez Filho nos confronta con una verdad incómoda. La línea entre la justicia y la venganza puede ser peligrosamente delgada. Hemos recorrido dos de las historias más impactantes de Brasil, pero aún quedan 4 asesinos por descubrir. Si este viaje al lado oscuro los está atrapando, dejen un comentario con sus impresiones, denle like y suscríbanse a El Relator Oscuro para no perderse el resto. ¿Qué los motiva a seguir viendo? Cuéntenos. Entre 1989 y 2003, las comunidades de Maranhão y Pará vivieron una pesadilla que parecía no tener fin. Francisco das Chagas Rodríguez de Brito, un mecánico de bicicletas de apariencia inofensiva, fue responsable de uno de los casos más atroces de Brasil, los meninos emasculados. Se le atribuyen al menos 42 asesinatos de niños y adolescentes varones, aunque fue condenado por 4 casos confirmados. Sus crímenes combinaban abuso sexual, mutilación y asesinato, dejando un rastro de horror en regiones olvidadas. Chagas operaba en barrios marginales, donde la pobreza y la falta de vigilancia le permitían actuar impunemente. Escogía a niños vulnerables, a menudo de 10 a 15 años, a quienes atraía con promesas de trabajo o comida. Uno de los casos más recordados ocurrió en 2002 en São Luís, cuando un niño de 12 años desapareció tras ser visto cerca de la casa de Chagas. Su cuerpo fue encontrado en un bosque, con signos de tortura, abuso y mutilación genital. La brutalidad de los crímenes conmocionó a Brasil, y la policía tardó años en conectar los casos debido a la falta de recursos y coordinación. La captura de Chagas en 2004 fue un punto de inflexión. Una denuncia anónima llevó a las autoridades a su casa, donde encontraron restos humanos y herramientas usadas en los crímenes. Durante los interrogatorios, confesó con una frialdad escalofriante, describiendo sus impulsos como incontrolables. Psicólogos lo diagnosticaron con un trastorno psicopático severo, aunque él afirmaba no entender por qué actuaba así. Condenado a más de 400 años de prisión, permanece en una cárcel de alta seguridad en Maranhão. El caso expuso las desigualdades de Brasil, donde los niños de comunidades pobres son especialmente vulnerables. Las familias de las víctimas aún luchan por justicia, ya que muchos casos siguen sin resolverse. Chagas no solo robó vidas, sino que destruyó comunidades enteras, dejando cicatrices imborrables. Su historia es un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la protección de los más indefensos.
Francisco das Chagas es la encarnación del depredador que se esconde a plena vista. ¿Cómo pudo operar durante tanto tiempo sin ser detectado? Entre 2011 y 2014, la ciudad de Goiânia vivió bajo el terror de un asesino invisible. Tiago Henrique Gómez da Rocha, conocido como el maníaco de Goiânia, confesó 39 asesinatos, aunque fue condenado por menos casos debido a la falta de pruebas concluyentes. Vigilante de seguridad de día, asesino de noche. Tiago atacaba a mujeres jóvenes, homosexuales y personas en situación de calle, usando una moto para moverse rápido y desaparecer sin dejar rastro. Su modus operandi era aterradoramente eficiente. Se acercaba a sus víctimas en su motocicleta, con el casco puesto, disparaba con una pistola y huía en segundos. Uno de los casos más impactantes ocurrió en 2013, cuando asesinó a una estudiante de 17 años en un parque público, disparándole en el pecho frente a testigos. La ciudad entró en pánico y la policía creó una fuerza especial para capturarlo. Sin embargo, Tiago era meticuloso. No dejaba huellas, cambiaba de rutas y evitaba patrones evidentes. Su captura en 2014 fue casi accidental. Durante un intento de robo fue detenido y las pruebas balísticas lo conectaron con los asesinatos. En interrogatorios, confesó actuar por odio y frustración, desencadenados por traumas personales, incluyendo abuso infantil y rechazo social. Psicólogos lo describieron como un narcisista con tendencias psicopáticas, incapaz de empatía. Condenado a más de 700 años de prisión, permanece aislado en una cárcel de Goiás, donde ha intentado suicidarse varias veces. El caso de Tiago levantó debates sobre la salud mental y la violencia urbana en Brasil. Sus crímenes reflejaron una sociedad fracturada, donde el odio y la marginalización pueden engendrar monstruos. Goiânia aún recuerda aquellos años de miedo, cuando salir a la calle era un riesgo. Tiago Henrique era un lobo con piel de cordero. Su historia nos obliga a preguntarnos, ¿qué tan bien conocemos a quienes nos rodean? En la década de 1990, São Paulo fue testigo de una cruzada sangrienta. Jonas Félix da Silva, conocido como el Justiceiro da Zona Azul, confesó haber matado a unas 50 personas, aunque fue condenado por menos casos. Su historia comenzó con una tragedia personal. En 1986, un asalto en su casa resultó en el abuso de su esposa. Este evento transformó a Jonas, un exmilitar, en un vigilante obsesionado con limpiar la ciudad de criminales. Jonas seleccionaba a sus víctimas con precisión. Traficantes, ladrones y violadores eran sus objetivos. Sin embargo, su justicia era ciega y varias víctimas resultaron ser inocentes, asesinadas por error o venganza personal. Uno de sus crímenes más notorios ocurrió en 1995, cuando mató a un presunto ladrón en plena calle, disparándole 7 veces frente a una multitud. Jonas no se escondía, actuaba a cara descubierta, convencido de que su misión era legítima. Capturado en 1996 tras una intensa cacería policial, fue condenado a 194 años de prisión. Durante su juicio, defendió sus acciones, afirmando que São Paulo necesitaba héroes como él. Psicólogos lo diagnosticaron con un trastorno de estrés postraumático combinado con delirios de grandeza. Actualmente, permanece en prisión, aunque su defensa argumenta que ya cumplió el máximo legal de 30 años, considerando reducciones por trabajo penitenciario. El caso de Jonas refleja el auge de la violencia urbana en el Brasil de los 90 y la fascinación por los justicieros. Sin embargo, su legado es controvertido. Para algunos, fue un héroe, para otros, un asesino sin control. Su historia plantea una pregunta: ¿puede la tragedia justificar la violencia? Jonas Félix da Silva creía ser un salvador, pero sus manos estaban manchadas de sangre. ¿Dónde termina la justicia y comienza la venganza? En 1998, São Paulo fue sacudida por un depredador que acechaba en uno de sus lugares más emblemáticos. Francisco de Assis Pereira, conocido como el maníaco do parque, era un vendedor de helados con una sonrisa encantadora
que ocultaba un monstruo. Se le atribuyen al menos 6 asesinatos confirmados y 9 violaciones, aunque se sospecha que el número real es mayor. Sus víctimas eran mujeres jóvenes, atraídas al Parque do Ibirapuera con promesas falsas. Pereira usaba su carisma para ganarse la confianza de sus víctimas, ofreciéndoles sesiones de fotos para una supuesta agencia de modelos. Una vez en 1900 en el parque, las llevaba a áreas aisladas donde las violaba y estrangulaba. Uno de los casos más impactantes ocurrió en julio de 1998, cuando una joven de 21 años desapareció tras aceptar su oferta. Su cuerpo fue encontrado días después, con signos de violencia extrema. La prensa bautizó a Pereira como el maníaco do parque y São Paulo entró en pánico. La captura de Pereira fue el resultado de una intensa investigación policial. Una sobreviviente proporcionó detalles clave y las autoridades lo detuvieron en agosto de 1998. En interrogatorios, confesó con una calma perturbadora, describiendo sus crímenes como un juego. Fue condenado a 268 años de prisión y permanece encarcelado. Psicólogos lo describieron como un psicópata clásico, con una total falta de empatía. El caso cambió la percepción de seguridad en los parques públicos de Brasil y generó debates sobre la detección de depredadores sexuales. Las familias de las víctimas aún luchan por superar el trauma, mientras Pereira sigue siendo un símbolo del peligro que puede esconderse tras una fachada amigable. Francisco de Asís. Pereira nos recuerda que el mal puede llevar una máscara de bondad. ¿Cómo protegemos a los vulnerables de depredadores como él? Hemos recorrido las historias de 6 asesinos en serie que marcaron la historia criminal de Brasil. Desde el frío profesionalismo de Julio Santana hasta la crueldad engañosa del maníaco do parque, estos casos nos enfrentan a las profundidades de la mente humana. ¿Qué los llevó a cruzar el umbral del horror? ¿Es la sociedad, la psicología o algo más oscuro? Queremos saber su opinión. Déjennos un comentario con sus reflexiones, denle like y compartan este video con quienes se atrevan a enfrentar estas historias. Si quieren más contenido como este, suscríbanse a El Relator Oscuro y activen la campana para no perderse nuestros próximos episodios. Hasta la próxima. Manténganse alerta en la oscuridad.